amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a otro curso bíblico. Esta vez en un libro precioso del Antiguo Testamento, de esos libros poéticos, el Cantar de los Cantares. Y esta es la clase introductoria de una serie de 8 mensajes, 8 sesiones, más la introducción, así que 9 en total. Espero que sea de mucho beneficio para tu vida y también para otros con los que puedas compartirlo. Déjame hacerte una breve introducción, una invitación a lo que estamos haciendo. Por muchos años yo enseñé este libro de la Biblia, el Cantar de los Cantares, a diferentes grupos, en retiros, en campamentos, en grupos de parejas, en muchísimas posibilidades. Y después de un tiempo largo me decidí a ponerlo por escrito. Entonces ahora existe un libro escrito por mí, El Cantar de los Cantares, que contiene esta mirada psicológica, pastoral acerca de el funcionamiento de las parejas, porque precisamente de eso trata el libro. Y bueno, como decidí escribirlo, existe ese libro, y aunque personas lo compran y lo leen, me parece que siempre queda como más armadito cuando se los enseño directamente. Por tanto, sería súper bueno que pudieran usar esto en parejas de novios o parejas de matrimonios, y que además, si se pueden juntar en grupos, ¿no es cierto?, en grupos que después puedan discutir el tema, sería muchísimo mejor y más provechoso. Necesitas el libro, no solamente la Biblia. O sea, tienes que tener la Biblia para ir leyendo el Cantar de los Cantares en tu propia casa, ¿verdad?, junto a tu pareja. Pero llegado el momento, tienes que estudiar también el comentario que está en este libro que estás viendo acá, que tiene tanto el formato tapa blanda como formato Kindle, el que más te acomode a ti, y lo puedes comprar en Amazon. Hazlo, por favor, para que en la próxima sesión ya podamos comenzar con el capítulo 1. Hoy día vamos a tener una introducción donde vamos a hablar de los personajes del libro, vamos a hablar de quién lo escribió, de por qué se escribió y cosas por el estilo. ¿Qué es el Cantar de los Cantares? En primer lugar, tengo que decirte que es un poema, por supuesto, es de los libros poéticos del Antiguo Testamento, pero de la mirada que le doy es más bien una obra de teatro, con un guión. Y hay personajes, y esos personajes tenemos que conocerlos antes de meternos directamente en el estudio. En primer lugar está la amada, que es la gran protagonista de este tema, que es al mismo tiempo la Sulamita. El amado, que es el rey Salomón. Las amigas de la amada, que deberían ser las otras esposas en el harem de Salomón. Los hermanos de la amada, que aparecen hacia el final del libro. Y el personaje central, aunque aparece en un solo versículo del libro, Dios. Así es que estos serían los personajes, y déjame decirte que hay bastante que armar en este libro para poder entenderlo. Hay varias suposiciones que hay que hacer al interpretarlo, al aplicarlo a nuestro presente. Entonces, todas esas suposiciones las tuve que hacer y las voy a ir entregando, pero tienes que tener claro que mucho más que en otro libro de la Biblia, aquí se necesita ir entendiendo algunas de estas interacciones en el lenguaje, interacciones entre los personajes, que son estos 5 que te menciono acá. ¿Ok? No hay completa seguridad de quiénes son exactamente, podrían ser todos personajes de ficción. Son estos, sí, pero podrían ser de ficción, pero la manera en que yo lo veo es más bien como una etapa en la vida de Salomón, donde él realmente se enamora de una joven a la cual él llama Sulamita, y que se produce esta historia de amor en la época de Salomón, cuando él ya era rey, pero está comenzando en su reinado. Entonces es una historia de amor, es realmente muy bonita, pero al mismo tiempo es Dios inspirando esto, y por lo tanto tiene grandísimas enseñanzas para los matrimonios, para los novios, para todas las épocas. Por supuesto, esto lo vamos a mirar desde el punto de vista cristiano. Así que voy a ir diciendo cosas
que por supuesto tienen que ver con nuestro trasfondo bíblico. Y si tú lo quieres mirar desde otra perspectiva, bueno, te va a enseñar muchísimo, pero finalmente puede parecerte reñido de pronto con lo que escuchas en el mundo, con la forma de ser de la gente, los valores que hoy se proclaman como que fueran lo más normal. Bueno, para la Biblia no es lo más normal, porque la Biblia como palabra de Dios tiene un esquema ético, valórico, que la verdad es que choca fuertemente con la mayor parte de las cosas que se dicen hoy en día. Así que tienes que tener claro que va desde esa perspectiva. Y yo lo considero palabra de Dios, espero que tú lo estés tomando así también, porque en ese sentido te va a ayudar muchísimo y lo vas a recibir por medio de la fe y va a producir enormes beneficios y cambios en tu vida y en tus relaciones. El Cantar de los Cantares, el primer versículo dice: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Así que el mismo libro nos indica que esto fue escrito por el rey Salomón, y la perspectiva es que Salomón escribe como un sabio de la antigüedad. Y como él es un sabio, digamos, no solamente está contando una historia, sino que está ayudando, en este caso, al personaje que es la Sulamita. La está ayudando como su futura mujer. Comienza el libro con el noviazgo de ambos y se va desarrollando hasta que se casan y posteriormente vamos a ver etapas en su matrimonio. Y la idea es que él ayuda a su mujer a crecer espiritual y emocionalmente. Ahora bien, en el presente, evidentemente, esto tendría que ser para ambos lados. Pero por supuesto, aquí en el libro, dada la época, que estamos hablando de 1000 antes de Cristo, dada la época, dadas las circunstancias y las condiciones, es él el que la va a ayudar a ella, especialmente porque es el hombre más sabio del mundo, según decía la Escritura. Pero nos vamos a detener hoy específicamente en responder esta pregunta. ¿Quién fue Salomón? Por supuesto, a todos nos suena, ¿verdad? Hijo de David, el gran rey de Israel, un hombre riquísimo, muy sabio, que hizo grandes cosas y que todo eso ha quedado plasmado. Pero, a decir verdad, yo creo que pocos han investigado algo más acerca de su biografía. Y por supuesto, no puedo decirlo todo, pero quiero pesquisar algunos detalles, algunos momentos muy particulares en la vida de este gran hombre que nos van a ayudar a conocer su trasfondo para llegar entonces al momento en que él escribe este poema, esta obra de teatro, y con todo ese trasfondo, él conoce entonces a la Sulamita y se desarrolla este amor tan puro, tan bendecido. Tengo que decirte también que muchos han interpretado el Cantar de los Cantares desde la perspectiva de que es el pueblo de Dios y el Señor. O sea, es más bien, lo toman como una alegoría, como un simbolismo de la relación del pueblo de Dios con el Señor. Así lo vio Israel por casi todo el tiempo, pensando que se trataba de Yahweh, ¿no es cierto?, y la nación de Israel. Y así lo vio también la iglesia por muchísimos siglos, pensando que era un símbolo del amor de la iglesia con Cristo. Y por supuesto se puede ver de esa manera, pero requiere una interpretación completamente simbólica, y ahí la imaginación corre y prácticamente no tiene límites. Y quién sabe entonces qué cosa es correcta y qué no cuando estamos pensando en esa forma. Yo voy a hacer una interpretación literal, como el texto está realmente escrito. Voy a tomar las cosas que dice el texto como realmente son, o sea, tal cual lo dice, y vamos a ir viendo cómo eso se aplicó a la época de Salomón y cómo se debería aplicar a nuestro presente. Otra cosa muy interesante, y para comenzar con la vida de Salomón, es que él fue hijo del rey David y su madre se llamó Betsabé. Ahora bien, su padre David ya tenía varias esposas y varios hijos antes de que naciera Salomón. Por ejemplo, dice en 2 Samuel 5:14, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén:
Samúa, Sobab, Natán y Salomón. Y estos son solo algunos de los hijos, porque la verdad es que David tuvo muchísimos. Y en una época particular de David, cuando ya era un hombre maduro y el reino estaba en paz, él se quedó en el palacio en lugar de ir a las guerras que siempre hacían los reyes en aquella época. Y mientras estaba flojeando, él vio a una mujer que se estaba bañando. No tienen que pensar en un desnudo y la mujer bañándose en una piscina o algo por el estilo. Más bien es la impresión que da es una mujer que está purificándose para ir a adorar, y en esta purificación, seguramente después de la menstruación, como nos enseña el libro de Levítico, las mujeres tienen que hacer una serie de abluciones para limpiarse de eso, porque hay que entender que en esta época las mujeres no tenían ducha, no se bañaban con la frecuencia que lo hacemos hoy, y ella probablemente estaba en el patio con la ayuda de algunas sirvientas, en ropa menor, pero no desnuda, y purificándose, ¿no es cierto? Con abluciones, con un paño. Eso es lo que estaba pasando. Y David, que estaba en una terraza, en un lugar más alto, miró hacia el patio de esta casa, que debe haber sido bastante cercana, contigua tal vez, y la vio. Y le gustó, la deseó, la mandó llamar, y su esposo, el esposo de Betsabé, que se llamaba Urías, y ni siquiera era judío, era eteo, él estaba en el frente de batalla peleando las guerras por Salomón, o sea, era un soldado en el ejército de Salomón. De David, me salté. Y entonces David, la verdad es que adulteró con esta mujer. Y eso fue sumamente desagradable para Dios. Y además de eso, para tratar de ocultar lo realizado, porque además la mujer quedó embarazada, él mandó a llamar a Urías, trató de que él se acostara con su mujer Betsabé para que entonces pareciera que el hijo iba a ser de Urías, pero el hombre, muy íntegro, no quiso ni siquiera ir a su casa, porque todo el resto del ejército de David estaba peleando en el campo de batalla. Entonces, como él, un soldado que había sido enviado con un mensaje, iba a pasarlo bien, descansar y todo. David hizo lo posible, hasta lo emborrachó, pero simplemente el hombre íntegro no quiso ni siquiera ir a su casa. Bueno, dadas las circunstancias, David optó por mandarlo matar, e hizo que lo pusieran en el lugar donde la batalla era más recia, y allí entonces murió Urías. Y después de muerto Urías, David simplemente tomó a Betsabé, la viuda ahora Betsabé, la tomó por esposa y se quedó callado de todo esto que había hecho. Pero, por supuesto, Dios lo sabía y fue terriblemente desagradable para el Señor. De manera que mandó al profeta Natán, quien reprendió duramente a David, y esa es la imagen que estoy colocando acá, y le dijo que esto Dios lo sabía. Se lo dijo con una parábola muy particular donde David mismo se autoeliminó porque dijo: el hombre que tú me estás contando en esa parábola debería pagar y debería ser castigado, etcétera, etcétera. Y Natán le dice: yo estoy hablando de ti, porque tú tomaste a la mujer de un hombre íntegro y no tuviste ni respeto, ni compasión, ni misericordia, nada. Y si no hubiera sido porque David se arrepiente de esto, Dios de verdad le quita el reino en este momento. Sin embargo, la gracia del Señor, y eso es algo inmenso, es algo que se ve en toda la Biblia y por supuesto también en el Cantar de los Cantares y aquí en la vida del rey David. La gracia del Señor superó todo esto, dado que David se arrepintió, y por tanto lo que ocurrió es que el primer hijo que tuvieron, o sea, este pequeño que fue concebido por adulterio, el Señor no le permitió vivir. Así es que nació, pero ocurrió lo siguiente. En 2 de Samuel 12, 15 al 18 dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y saltamos al versículo 18, y el 7º día murió el niño. Así que nació con alguna enfermedad que el Señor permitió,
y 7 días después el niño falleció. David oró, suplicó, ayunó por este pequeño, pero finalmente el Señor cumplió su palabra y se lo llevó. Y David entendió que todo esto era justo, que era él el que había causado todo este mal. Sin embargo, como dije, la gracia del Señor pudo más, debido a que se arrepintió David, y el Señor les concedió a David y a Betsabé tener otro hijo, el cual se llamaría Salomón. Y Salomón significa hijo de paz, o también puede ser el que trae paz. Segunda de Samuel 12:24 dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Es decir, la gracia del Señor de verdad es inmensa, borra las maldades del pasado cuando hay un genuino arrepentimiento, y eso es lo que comenzó a vivir esta pareja. Les recuerdo que David también tuvo muchas mujeres y eso fue desastroso para su vida, y Betsabé fue la preferida, pero era una más entre muchas, y estas otras esposas con sus hijos competían por ser la preferida para ver finalmente quién sería el sucesor de David en el trono. Este amor del Señor por Salomón se queda reflejado en que el Señor mismo le cambia el nombre a Salomón, o mejor dicho, no es que le cambie el nombre, sino que le da el nombre con el cual él, Dios, lo conocería. A pesar de que se llamó Salomón y sigue siendo el rey Salomón para todas las edades, Dios lo conocía con el nombre de Jedidías. Fíjate, dice, envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Porque Jedidías significa hijo precioso para mí. Ese es un vocablo precioso que es como decir, no solamente tú te llamas Salomón, el que trae paz, sino que para mí eres un hijo precioso, un hijo muy amado. Y tenemos que guardar eso en mente. Eso es Salomón. Nace de la mujer que llega a ser preferida a pesar de que se conocieran en una situación irregular y pecaminosa. Dios perdona. Es como la muestra de la gracia de Dios. Y esto es Salomón, un hijo muy amado por sus padres y por Dios mismo. Guardemos eso en el tintero porque de verdad que va a ser muy importante. Ocurre que también aparece un personaje interesante en la vida de David cuando él ya era viejo. Es una jovencita que se llamó Abisag. ¿Y por qué la meto ahora acá? Leamos juntos esto. Primera de Reyes 1, del 1 al 4. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey, y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron a una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Si esta última parte donde dice que el rey nunca la conoció, es un eufemismo para decir que nunca tuvieron relaciones. O sea, el rey nunca se acostó en términos sexuales con esta joven, sino que ella se acostaba a su lado para darle calor, ya que el hombre estaba en una edad muy avanzada y no podía calentarse solo. Era como el guatero viviente, la pobrecita. Pero es importante esta nota porque ella llegó virgen y siguió siendo virgen. Y dice que era una joven muy hermosa y que era Abisag sunamita, o sea, de Sunem. Pero la verdad es que de sunamita a sulamita hay solamente el cambio de una consonante. Y en mi opinión, aunque hay discusión sobre esto, esta joven podría ser la sulamita de la cual se enamora finalmente Salomón, el hijo de David.
Guardemos esto también porque estoy tratando de armar el esquema de los personajes. ¿Qué más? Hay otro personaje interesante, un hijo de David que se llamó Adonías. Y Adonías, cuando ya el rey estaba muy viejo, casi al borde de la muerte, Adonías, que era hermano de Absalón, el cual había muerto años antes, ¿no es cierto?, en una rebelión de Absalón, ahora es el otro hermano, el hermano menor de Absalón, que se llamó Adonías. Él intentó también usurpar el trono. Y dice 1 de Reyes 1 del 5 al 20, entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Así era la usanza. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Esta es una mención de que fue un niño mimado. David, la verdad, no lo disciplinó. Hasta cierto punto es lógico. David, el rey de toda la nación, muchas ocupaciones, muchos hijos, cada madre haciendo bandos con sus hijos, compitiendo entre ellas, una situación muy disfuncional en estas familias reales. Y este hijo, criado fundamentalmente por su madre, pero sin disciplina de parte de su padre, y eso es algo que ya el texto nos está anunciando, que la disciplina de los padres es esencial para poder tener hijos que caminen derechito. Bueno, esto no fue lo que ocurrió aquí, y además este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. O sea, además era buen mozo, las tenía todas. O sea, era un tipo exitoso, un tipo de la élite, un hombre malcriado, un hombre que creía que podía hacerlo todo y era de buen parecer, deseado por las mujeres. ¿Qué más se puede pedir, digamos? Y un día se le ocurrió, yo tengo derecho al trono, soy el mayor y yo debería ser el elegido y no este famoso Salomón que nació mucho después de mí. Y por lo tanto se rebeló. Y no lo hizo mal. Fíjense, dice que y se había puesto de acuerdo con Joab. Este era el general del ejército de David. Y uno sabe que cuando los generales, el ejército está de parte de alguien, bueno, muchas cosas se pueden lograr en términos políticos. Y hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar. Mira la inteligencia, se puso de acuerdo con el general del ejército y con el sacerdote, o sea, los poderes militares y religiosos. Con eso la tenía armada. Y ellos ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, Rehí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. O sea, había una división. Esto era una sublevación, una usurpación. Antes de morir David, sabiendo que si David moría, el trono pasaría a Salomón, porque esa era la decisión del rey. Sigo leyendo. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David, nuestro señor? El profeta está llamando la atención y está buscando que Betsabé se empiece a mover, porque esta usurpación puede ser grave para la nación y por supuesto para Betsabé y su hijo Salomón. Y entonces dice, ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Señor, oh rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, le está diciendo ahora Natán el profeta, y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Ese era el plan que urdieron. Y Betsabé hizo lo que le dijeron, comenzó a decirle todas estas cosas al rey, y terminó diciendo en el versículo 20, entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. Así que estaban empujando tanto Betsabé como Natán al rey,
informándole de la situación y empujándole para que tomara una decisión y esta decisión se hiciera pública lo antes posible. Pues bien, David tomó cartas en el asunto porque la situación era grave e hizo todo lo necesario, toda la procesión, lo sentó en su asno a Salomón, etc. Lo proclamó con sacerdotes, con levitas, con el ejército, con todo, ¿verdad? Y finalmente Salomón quedó en el trono, siendo Salomón bastante joven todavía. Primero Reyes 1, 28 al 30. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé, porque se habían quedado solos Natán y el rey conversando. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y eso ocurrió, y después pasó lo que les dije, ¿verdad? De que lo sentó en su asno, lo proclamaron, trompetas y todo lo que se hacía en aquel entonces para que el pueblo se informara, porque no era tan simple como ponerlo en las redes sociales o una cadena nacional de televisión. En ese tiempo todo tenía que ser a viva voz y por tanto esa procesión es lo que hizo el rey para proclamar que todo el mundo en Jerusalén supiera que él había designado a Salomón como su sucesor. Comenzaba a reinar Salomón estando su padre todavía con vida, pero estas transiciones eran lo acostumbrado en los reinos del Medio Oriente en aquella época. ¿Qué pasó con el hermano, con Adonías, que se había rebelado? Pues ni tonto ni perezoso, arrancó de inmediato al lugar donde estaba el tabernáculo y se asió de los cuernos del altar del holocausto. Era lo que se hacía en aquel entonces como una muestra para decir misericordia. Y no me muevo de aquí hasta que me digan que hay misericordia. Primera de Reyes 1, 50 al 53. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Este es un pasaje muy interesante y muy importante, porque vemos la sabiduría de Salomón ya en esta temprana edad, perdonando a su hermano. En esa época la verdad es que generalmente no se hacía eso, sino que cualquier atisbo de rebelión era mejor cortarlo de raíz y matar a la persona. Pero aquí Salomón perdona a su hermano y le dice: mira, si tú vas a ser un hombre de bien, si la verdad es que vas a aportar al reino, vive y ten paz. Pero si hallo en ti alguna muestra de que esto continúa, esta rebeldía en tu corazón, ciertamente vas a morir. Esto es importante porque ya vemos a un joven sabio, pero al mismo tiempo un estadista, de acuerdo a los parámetros de los gobernantes de aquella época. Sin embargo, Adonías, la verdad es que metió la pata hasta el fondo. En Primera Reyes capítulo 2, versos 13 al 18 dice: entonces Adonías, hijo de Haggit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío. Mira las palabras que está usando este hombre. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová
era suyo. Así que él reconoce la decisión de Dios en todo esto y sin embargo todavía su corazón está inquieto. Versículo 16. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. ¿Se acuerdan quién era Abisag? Esta joven que fue traída para calentar a David en las noches porque no podía calentarse el viejito. Entonces le pusieron a esta mujer, este guaterito viviente, para que lo calentara, lo abrazara de noche. Y esta mujer, por supuesto, había quedado en la corte, había estado sirviendo de esta manera algunos años, aunque permanecía como una joven virgen, y el texto nos dice que era muy hermosa. Y Adonías la quería por mujer. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando un hijo se acostaba con la esposa de su padre, obviamente no con la mamá de él, pero con otra de las esposas, era un reclamo del trono. Era una manera de decir, yo estoy asumiendo el rol, el papel, el lugar de mi padre. Y eso era una usanza de aquella época, algo que Betsabé no entendió. Pero Adonías lo tenía claro. Y la pregunta es si ahora Salomón lo va a entender o no. Y mira lo que pasó. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Ella todavía no entiende lo que está pasando. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, un rey, pero muy educado ante su madre, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. El rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Y ahí le tiene que haber cambiado la cara a Salomón, porque él entendió de inmediato lo que estaba pasando. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino? Porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. La rebeldía todavía estaba ahí en el ambiente. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Así es que no mucho después que David estaba en el trono, ocurrió esto y Adonías murió por su propia torpeza. Realmente hizo algo muy tonto y que en esa época tenía un mensaje claro. Salomón lo entendió, no así su madre, y él finalmente puso los puntos sobre las íes. O sea, tuvo la sabiduría, tuvo la misericordia para perdonar a su hermano de una rebeldía. Sin embargo, en esta segunda oportunidad mostró su firmeza como rey, como estadista de la época, y lo mandó matar, aunque era su hermano. Ahora nos preguntamos, ¿por qué fue Salomón el escogido para subir al trono? Ya vimos que Dios lo amó, pero Dios se lo comunicó eso también a David, y David lo tenía muy claro. Dice en 1 Crónicas 22, 8 al 9, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, está hablando David, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, Salomón. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Ahí entendemos que Dios mismo le indicó a David qué nombre ponerlo a su hijo, porque la función de Salomón sería traer paz
a pesar de que Dios le dice, tú eres un hijo amado, es un Jedidías, y por tanto esa era la relación de Dios especial con Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y después, unos capítulos después, en Primera de Crónicas, capítulo 28, del 5 al 6, y de entre todos mis hijos, dice David, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. O sea, la elección de parte de Dios estaba clara, y una vez más David fue obediente y promovió a Salomón, a pesar de no ser el mayor, a pesar de ser uno de los hijos que nacieron bastante después, ya cuando él estaba en Jerusalén, y que era bastante joven. A pesar de todo, entonces David respetó la voluntad del Señor y puso por rey a Salomón. Pero el tema más interesante tal vez de la vida de este gran hombre, Salomón, es la sabiduría tan particular que tuvo. Y leamos este pasaje porque es realmente notable. En una noche en que fue a adorar Salomón, poco después de haber sido puesto como rey, a un lugar alto, donde estaba el tabernáculo, porque todavía no estaba construido el templo. David quería construirlo, pero finalmente Dios le dijo que sería su hijo Salomón el que construiría el templo, como en efecto ocurrió. Pero antes de eso, Salomón fue a adorar al tabernáculo y se quedó a dormir allí. Y en un sueño, Dios le dijo que le pidiera lo que quisiera. Ponte en el lugar. Dios te dice, pídeme lo que quieras, porque lo que quieras te daré. Y uno tiene que escoger. ¿Qué pedirías? Pues bien, escucha lo que dijo Salomón. Segunda de Crónicas 1, del 3 al 10. Vamos a leer no todo, pero algunos versos importantes. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Y confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Qué extraordinaria la petición, si tú lo piensas. Siendo rey, con toda la presión que tiene el hombre, podría haber pedido que yo tuviera éxito derrotando a todos mis enemigos, que hubiera paz en mi reino, que la pasáramos siempre bien, que tuviera las mujeres más hermosas, qué sé yo, lo que un hombre pudiera haber querido, sobre todo los reyes de aquella época. Pero Salomón pidió sabiduría y conocimiento para poder gobernar bien a este pueblo que es pueblo de Dios. Una petición extraordinaria. Y Dios, la verdad es que se agradó muchísimo de esta petición. Y le dijo entonces el Señor a Salomón. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Este hombre, Salomón, fue el hombre más sabio que ha habido en la historia de la humanidad, porque Dios le concedió una sabiduría extrahumana, sobrehumana. Y se debió a esta situación muy particular.
para conformar este reino único que fue el de Salomón en la historia de Israel. Este es el hombre que escribió el Cantar de los Cantares y del cual vamos a aprender cosas extraordinarias. Sin embargo, fíjate, Salomón era visitado por su sabiduría. Y un ejemplo interesantísimo es la visita que hizo esta mujer de Sabá, muy al sur, más al sur de Egipto, o sea, ya estamos hablando de África. Es un viaje de mucho tiempo para llegar hasta la presencia de Salomón y solamente escucharlo, porque la fama de la sabiduría de Salomón circulaba por todo el Medio Oriente y más allá, y la gente venía para escucharlo. Salomón se dedicó a escribir, se dedicó a investigar, a probar, a experimentar, no se privó de nada, hizo lo que quiso para ahondar en todos los conocimientos, y en medio de eso también exageró notablemente. No todo lo que escribió fue inspirado por Dios, y por eso no todo ha llegado hasta nosotros hoy, no todo está en la Escritura. Dice, por ejemplo, en Primera de Reyes 4:32, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Es decir, muchos de los proverbios que hay en el libro de Proverbios son de Salomón, no todos, pero muchos sí. Dentro de estos 3000 proverbios, algunos fueron inspirados por Dios y se conservaron en el libro de Proverbios. De los 1005 cantares que escribió, poemas, obras de teatro, lo que haya sido 1005, solo uno es el Cantar de los Cantares, inspirado por Dios, que está en la Biblia. De ese vamos a estudiar, así que prepárate. Y una muestra interesante de la sabiduría de Salomón al final de sus días, en Eclesiastés es donde está plasmado todo lo que él filosofó, todo lo que él entendió de la vida, de la muerte, de la relación con Dios, de lo que es la juventud, la media vida y la vejez. Todo eso está plasmado en un libro que es hasta cierto punto bastante pesimista, pero tiene algunos destellos de sabiduría extraordinarios. Y lo más interesante tal vez de este libro, Eclesiastés, es lo que dice en Eclesiastés 5:7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Es casi el refrán del libro. Al final, lo que importa es buscar a Dios. Porque todas las otras cosas que yo me he permitido, en las que me he involucrado, las que he investigado y las que he entendido, finalmente no me han traído satisfacción. Han sido como vanidad, como tratar de agarrar el viento. Pero lo que sí permanece, lo que dura para siempre es Dios, buscar a Dios. Esa es la sabiduría genuina. Y lo más triste de esos excesos en la vida de Salomón es que tuvo tantas mujeres, pero la verdad es que miles de mujeres en su harem. Su corazón fue finalmente desviado por estas mujeres porque muchas eran extranjeras, venían con sus propias creencias y por atenderlas y por llevarles la corriente, Salomón construyó templos idólatras para estas mujeres y él mismo se involucró en estas idolatrías. Dice 1 Reyes 11:4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Eso nos enseña que se puede ser muy inteligente y hasta sabio desde la perspectiva del mundo, y ser un fracaso desde la perspectiva de Dios. Así que cuidémonos, porque en verdad la sabiduría humana no es lo mismo que la divina. Y lamentablemente el reino de Salomón se dividió después de su muerte. No terminó bien el reino sufrió mucho a causa de estos desvaríos del rey, a causa de estas idolatrías que él permitió en su vida y en el reino. Y Dios se molestó con Salomón al final de sus días. Por tanto, nos preparamos porque de verdad vamos a
estudiar un libro extraordinario. Dios lo inspiró y no contiene solo una historia hermosa, sino que contiene profundos consejos para el noviazgo y el matrimonio que vienen de Dios a través de la sabiduría de Salomón en sus primeros años. Esa es mi perspectiva, que en los primeros años de Salomón, ya rey, y con toda esta sabiduría dada por Dios, él escribe muchísimas cosas, pero el Cantar de los Cantares en sus primeros años es esta obra maestra que nos va a servir. Por eso la estudiamos y de verdad que para mí ha sido de bendición y para muchas personas. Espero que lo sea para ti también. Úsenlo, hermanos queridos, este material en parejas. Si tú estás viendo esto, llama a tu pareja, llama a tu esposa, llama a tu novia, viceversa, ¿no es cierto? A su novio, a su esposo, y véanlo juntos. Véanlo junto al libro. Necesitan el libro, el comentario que escribí, porque al final de cada capítulo hay unas preguntas que sirven para controlar el aprendizaje y también para discutir. Son preguntas para trabajar en pareja. Les van a ayudar muchísimo. Pueden ser grupos de parejas los que usen esto. Sería mucho mejor que se juntaran varias parejas, estudien los videos, estudian el libro, estudian la Biblia, ¿no es cierto? Y después lo discuten. Eso les va a hacer muchísimo, muchísimo bien. Así que, como digo, lean el texto del Cantar de los Cantares en la Biblia y contestan las preguntas al final de cada capítulo de mi libro. Estos videos les van a ayudar como guía. Dejen sus comentarios. Para mí es muy útil, me sirve muchísimo si dejan algún comentario en este canal YouTube, ahí abajito. Y también en la parte de abajo puedes bajar la presentación que estoy usando, esta que estás viendo aquí al lado, va a estar ahí en un PDF para que la bajes si quieres coleccionarla o imprimirla y tomar nota como tú desees. Y por supuesto, para consultas acerca de este libro y de otros que he escrito, no tengas ningún reparo, por favor escríbeme al correo que está ahí al final. Espero que disfrutemos juntos, no te pierdas el siguiente capítulo, que va a ser el capítulo 1 del Cantar de los Cantares. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.